Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Desde el momento. Maestros y maestras, tengan ustedes una excelente tarde. El día de hoy estamos en una sesión nuevamente con PAEM y queremos antes de comenzar, pues que sepan cuáles son nuestros objetivos del plan de acompañamiento. Son precisamente acompañar a docentes en el uso de nuestros proyectos impresos y digitales. Asimismo, brindar soluciones de capacitación alineadas a las necesidades de su proyecto educativo, dar seguimiento a las necesidades de capacitación detectadas para el mejor aprovechamiento de los recursos didácticos adoptados, apoyar a la comunidad escolar en los desafíos de la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad. Acercar a docentes y directivos y familiares las transformaciones y tendencias educativas que provienen del cambio en los nuevos programas de estudio. Presentarles el día de hoy a una de nuestras compañeras que representa la mente brillante de la editorial, y es una fortuna tener el día de hoy a Lilia Andrade. Ella es maestra en pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y tecnologías aplicadas a la educación. Ha obtenido la candidatura a doctor en pedagogía por la UNAM. Es diplomada en neuroeducación por la Universidad Intercontinental. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Actualmente, como decía, tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo de Grupo Macmillan Education. Queda con ustedes, maestros y maestras, mi compañera Lidia Andrade. Adelante, Lidia. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, pues maestros, un gusto tenerlos nuevamente el día de hoy aquí. Esperamos que, bueno, pues esta sesión sea de mucha utilidad para ustedes. Con esta pregunta que todos nos hacemos ahora con, pues ya afortunadamente ya la presencialidad. Estamos ya en la presencialidad, pero pues nos pasamos 2 años y medio, casi 3, usando recursos digitales. Y llegó un momento en que ya no queríamos ni verlos, ya los recursos digitales y las aulas virtuales y, funcionaron, nos empujaron, nos aventaron a la alberca, en algunos casos sin saber nadar, y nos agarramos de la orillita, y entonces empezamos a usar pues lo que nos brindaban las instituciones. Sin embargo, bueno, pues ya pasó este periodo, estamos aquí nuevamente con nuestros estudiantes dentro de nuestra aula. Afortunadamente, bueno, quienes nos gusta este contacto presencial, que yo creo que a todos los docentes nos gusta, pues ya estamos con ellos ahí. Pero bueno, ¿qué hacemos con todo eso que aprendimos durante esta época, esta etapa de nuestra vida docente? Lo metemos en el costal o en el cajón y lo guardamos, cerramos el cajón con llave, lo volvemos a usar, qué experiencias tuvimos, porque muchos de nosotros descubrimos una cantidad inmensa de recursos, una cantidad de opciones que nos brindaban y pues las aplicamos. Y en algunos casos funcionaban muy bien, pero esta lejanía con nuestros estudiantes, que la barrera de la tecnología teníamos en medio, pero ahora ya los tenemos presencial. Entonces, ¿qué podríamos hacer con todo esto que hemos aprendido? Entonces, bueno, ya regresamos a la presencialidad y ahora, ¿qué hago con los recursos digitales? ¿No? En otras sesiones que hemos tenido oportunidad, algunos maestros sí me decían, yo ya no quiero volver a saber de nada de eso. Pero bueno, otros nos decían, oye, es que hay muchas oportunidades y formas de trabajar
con estos materiales. Entonces, bueno, nos va a encantar conocer también su opinión. Y para ello, bueno, pues el propósito de esta sesión es justamente qué tan importante es utilizar nuevamente estos recursos ya en lo presencial para enriquecer la clase. O pues me sigo con las experiencias previas de la presencialidad y bueno, pues continuamos con nuestro proyector, que ya, pues el proyector ya lo usábamos desde mucho antes, y finalmente el pintarrón, que posterior al pizarrón, quienes ya tenemos historia en esto de la educación, bueno, el pizarrón pues sigue siendo nuestra herramienta. Sin embargo, bueno, pues ahora hay como muchas posibilidades que podríamos considerar. Y entonces, bueno, pues para ello me gustaría mucho compartirles que tenemos esta estructura, es lo que queremos trabajar el día de hoy con ustedes, que con la educación a distancia también ahora la usamos, no la usamos, tiene que ser todo a distancia por medio de alguna herramienta digital, puedo mezclarlas, ¿qué pasa con esto? ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta para utilizar estos recursos digitales si es que los quiero usar? ¿Qué otras clasificaciones? Hay algunas clasificaciones de recursos digitales y bueno, hay una variedad importante de cómo organizar y clasificar los recursos digitales. Nosotros les traemos aquí una propuesta pues muy pedagógica, ¿no? De acuerdo a nuestra formación, somos más pedagogos y académicos. Y bueno, pues es una propuesta que encontramos también pues en red, que ahora encontramos muchas cosas, pero hay que hacer algo que se llama el curetaje de la información, porque bueno, podemos encontrar 1000 cosas en la red, pero qué tanto es real, es cierto, tiene fundamento. Y de todo esto, bueno, ya que pasemos la sesión, ¿de qué nos acordamos con esto que estamos trabajando? Vamos a tener una actividad también, incluso pensando un poco en la parte lúdica, porque bueno, pues ahora también ya hay muchos estudios que nos dicen que si estamos en una mejor actitud, pues aprendemos más. Y bueno, pues vamos a iniciar. Yo les voy a pedir que por favor en el chat, que en este momento estamos abriendo, nos puedan compartir, por supuesto, algunas de sus reflexiones sobre estas preguntas que les quiero mostrar. Pueden contestarlas todas o pueden contestar alguna de las preguntas. Las voy a plantear todas y ustedes van respondiendo en el chat. ¿Qué esperamos de la sesión? Con este contexto que les acabo de compartir, ¿qué esperamos de esta sesión? ¿Qué nos gustaría escuchar en esta sesión? Y bueno, tomando un poco en cuenta que ya que usamos herramientas digitales, incluso las usábamos previas a estas situaciones de confinamiento, pues ya usábamos algún procesador de texto, una hoja de cálculo, herramientas que usábamos para planear, por ejemplo, ¿no? ¿Qué herramientas usabas tú para elaborar tu planeación y cuáles usas actualmente? O, por ejemplo, esta otra, ¿qué herramienta digital es la preferida de tus alumnos durante las clases? ¿Cómo fue tu experiencia en lo digital, en esta modalidad a distancia? ¿Y qué preferían usar tus alumnos? Se van a asombrar ahora que leamos las respuestas, porque había alumnos que, a pesar de que tenían la tecnología, había algunos que todavía preferían seguir tomando notas en sus cuadernos y ahorita vamos a tocar algunos elementos al respecto. Y finalmente, ¿qué herramientas digitales utilizas para evaluar? Esto de la evaluación que tiene un enfoque formativo y bueno, tiene todo un sustento teórico importante que nos dice cómo evaluar y por qué el enfoque formativo y qué es lo que busca la evaluación, cómo se derivó a utilizar algunas herramientas que pues también nos funcionan muy bien para evaluar y bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, no sé, Jorge, si nos ayudas compartiéndonos con el chat. Con gusto, Lidia. Y responden esas preguntas y sabemos que con sus respuestas vamos a dar más dinámica y más interactividad a esta sesión. Y sí tenemos un comentario de la maestra Dalila Portillo.
Ella nos dice, la herramienta favorita de mis alumnos es Quiz. Y también nos dice el maestro Antonio de Jesús Arreola, Canva, Kahoot, le gustaba mucho. Como el lenguaje se los cambió, ¿verdad? Ya hablamos de Canva, de Kahoot, de Quiz. La maestra Exactamente. Sara Elizabeth dice, geniali. También por ahí. Ok, Nos encanta esa ok, herramienta. pues sí, resulta que se les facilitaban algunos diseños a los estudiantes con este tipo de herramientas. Quiz, bueno, pues es una herramienta que vamos a mencionar más adelante. eh, Les ayuda a hacer un cuestionario y responder, y les va dando una retroalimentación inmediata. Canva es un espacio para el diseño, lo cual es muy propicio para nuestros estudiantes porque, bueno, pues todavía están en esta etapa en la que quieren hacer sus propios diseños y quieren enriquecerlos y quieren meter animaciones y todo esto, que además ellos como tienen pues posibilidades de tener cierto tiempo para explorar estas herramientas, pues los van usando. Adelante, Jorge. Muy bien, aquí también la maestra Nancy Gómez nos dice, yo utilizo Jamboard en Classroom y es muy útil y atractiva. Exactamente. Y bueno, respecto a qué herramientas están utilizando, pueden compartirnos cómo fue su experiencia. ¿Sus alumnos se sienten mejor en esta modalidad a distancia o ahora que están en la presencialidad? ¿Ustedes han vuelto a usar estas herramientas ahora que ya no estamos en Classroom o a lo mejor siguen en Classroom a pesar y más bien en compañía de la presencialidad? A ver ahí qué nos pueden comentar. Y bueno, el chat va a estar abierto. Si tienen algún comentario que nos sume a esta sesión, por supuesto, todas sus respuestas son bienvenidas. Los dejo con estas reflexiones que nos van a llevar, nos van a dar una guía respecto a lo que queremos trabajar el día de hoy. No sé si hay algún otro comentario. Sí, en efecto, aquí el maestro Germán Mandujano nos dice Classroom para tareas. La maestra Lisette Dorantes dice, espero seguir aprendiendo cómo seguir utilizando las herramientas digitales en el aula de clases. Utilizo Canva, formularios de Google, Moodle. A mis alumnos les encanta utilizar Canva para sus trabajos y proyectos. La maestra Dalila Portillo también, bueno, participa y nos dice, yo utilizo Classroom para clases presenciales, tienen muchas herramientas. Ok, perfecto. Efectivamente, bueno, pues esto es algo muy interesante porque si se dan cuenta, bueno, pues esto nos está orientando a poder definir que sí se siguen usando estos recursos digitales, a pesar de que ya estamos en la presencialidad. Y no me gusta llamarlo como a pesar de, sino más bien como una compañía, como un complemento. Y entonces aquí la gran pregunta que sería, ¿dejarían ustedes de usar estas herramientas? Ahorita vamos a reflexionarla, no la respondan todavía, pero creo que hay otro comentario, ¿verdad, Jorge? Es correcto. La maestra Nancy Gómez dice, sí, yo las sigo utilizando como herramientas didácticas, son atractivas para los alumnos y sigo desarrollando habilidades digitales en mis alumnos. La maestra Claudia Bustillos nos dice, yo aprendí a complementar mi clase. Yo uso Teams y entonces mis clases presenciales son una mezcla de ambos, de lo digital y lo presencial. Y la maestra Paulina nos dice, las herramientas digitales que son más llamativas para los alumnos son los juegos didácticos como Kahoot. Y la maestra Rosa Hernández también nos dice, Jamboard, formularios, Classroom, Network, ahora que las clases son presenciales, Classroom las sigo utilizando para reforzar temas difíciles fuera de clases. Y la maestra Leticia Soto nos dice, buena tarde, yo también utilizo Classroom para la entrega de trabajos y tareas. Estupendo. Sí, y bueno, aquí les decía yo, la pregunta clave, ¿no? Que antes de avanzar la diapositiva, les voy a poner en pantalla
una encuesta. Esta encuesta nos interesa mucho porque, bueno, ¿qué tanto consideran ustedes que se podrían eliminar? Permítame un segundito porque creo que me está reportando aquí el Zoom que no está la encuesta. Pero lo que les quiero lanzar la encuesta porque esto nos va a dejar un recuento de cómo lo ven ustedes que están directamente en el aula. ¿Sería necesario ya dejar de lado toda la tecnología o la ven más como un complemento? Entonces, vamos a lanzar nuevamente esta encuesta. Muy bien, en lo que la lanza 7 que la maestra nos comenta, la maestra Leticia Soto, bueno, nos decía que ella utiliza Classroom para entrega de trabajos y tareas, y la maestra Nancy Gómez dice, las herramientas digitales son parte de la currícula actual. Las generaciones son nativos digitales. Exactamente. Eso es bien importante lo que nos está comentando la maestra, porque recuerden que nosotros tenemos pues esta encomienda de pues llevar hacia lo que el alumno va a requerir a lo largo de su vida. Es decir, no les enseñamos o no estamos trabajando para simplemente el examen, el responder un libro. O sea, lo que estamos trabajando con ellos tiene que ser una sesión o un conocimiento de por vida. Entonces, a ver, tenemos aquí en la pantalla, los voy a invitar a que respondan. Es una pregunta muy sencilla la que les compartía. ¿Dejaría de usar la tecnología en su aula? ¿Qué tanto en este grupo que estamos compartiendo el día de hoy, qué tantas personas nos dicen, sí la dejaría de usar? O sea, yo ya no la quiero usar, yo me prefiero regresar a lo físico, y quienes nos responden que no. La voy a dejar unos momentitos más, tomando en cuenta que, bueno, pues tenemos bastantes personas en el aula y, bueno, veo poquitas respuestas. Ojalá todos se animen a responder. Les está apareciendo en pantalla esa pregunta y ustedes únicamente tienen que seleccionar sí o no, esto para tener un contraste. Entonces, la vamos a dejar unos segunditos más para ver quiénes han resuelto. Lo que me indica la encuesta es que apenas la mitad de los participantes la han resuelto. La vamos a dejar unos segunditos más para que todos, porque es algo muy interesante. Yo estoy viendo ya algunas de las respuestas y me llama la atención y me parece muy valioso. Ojalá y ahorita nos compartan en el chat sus razones, porque incluso sí hay algunos compañeros que están diciendo, sí, yo ya dejaría de usar la tecnología en el aula. Eso es muy interesante. Nos gustaría también por el chat si nos comparten sus razones, y quienes están diciendo que continuarían, ahora sí ya tenemos más respuestas, pues bueno, vemos la necesidad de seguirnos formando desde la tecnología y pues tener cierta información. Vamos a cerrar la encuesta en este momento y ahora les voy a compartir los resultados. Aquí ya deben estar viendo en su pantalla estos resultados. Fíjense, 2 personas nos han respondido que ellos sí dejarían de usar la tecnología, y el resto del grupo, bueno, aquí no contestaron todos, pero el resto del grupo nos dice que no la dejarían de usar. O sea, ellos continuarían usando la tecnología. Ojalá en el chat nos puedan compartir por qué, cómo es que ustedes identifican que podríamos dejar de usar la tecnología en el aula. Esa sería una información valiosa. No sé si hay otros comentarios, Jorge. Sí, en efecto, la maestra Claudia ya con anticipación nos decía, no, con los alumnos de ahora es muy útil para hacerles más llamativa la clase.
Y también la maestra Paulina dice, no lo he dejado, ya que los alumnos se acostumbraron a trabajar con ello para completar su aprendizaje. Y la maestra Lourdes Leticia dice, la tecnología es parte de nuestra vida. La educación no puede estar ajena a la realidad del mundo. Lo importante es saber cómo utilizarla. El maestro Antonio de Jesús dice, no dejaré de usar la tecnología, es un complemento muy necesario. Y finalmente la maestra Sara dice, es parte del contexto de nuestros alumnos, solo hay que encauzarlo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense qué reflexiones tan interesantes, porque si esto nos lo hubieran presentado antes de este cambio de paradigma que se dio, de algunas personas nos interesaba la educación a distancia. Yo tengo trabajando educación a distancia pues mucho tiempo, como aproximadamente unos 20 años más o menos. Y por supuesto que en aquella época, pues eran salas de chat, por ejemplo, hacer una videoconferencia, pues teníamos que ir, en la UNAM había un espacio destinado para hacer videoconferencias, y bueno, pues eran así como muy exclusivos de ciertos catedráticos y para ciertas actividades académicas. Entonces, bueno, todo eso lo que fue migrando, lo que se fue evolucionando es que pues ahora todos tenemos acceso porque muchas herramientas decidieron ahora en la pandemia incluso dar sus herramientas gratis. Bueno, ya saben que nada es gratis, pero bueno, las pudimos usar y pudimos trabajar de otra manera. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué es esto de educación a distancia? ¿No? Lo vivimos directamente porque tuvimos que estar mediados por una tecnología, por una herramienta tecnológica y trabajar nuestras clases lo mejor posible, porque algunos maestros pues conocíamos sobre educación a distancia, pero algunos otros no. Y algo que se vio, que ya hay ahora estudios, ya se hicieron algunos análisis, y lo que se ha reportado en estos estudios es que lo que hicimos fue llevar mi clase presencial a través de un mediador, un dispositivo electrónico que mediaba. Y bueno, previo había ya estudios también, algunas investigaciones de cómo trabajar a distancia. Es decir, esto no surgió a partir de ahora. Ya había muchos estudios que empezaban a analizar porque no había tal cantidad de sitios y de aulas digitales para estudiar cuando esto iniciaba. Entonces, hacíamos análisis del discurso, por ejemplo, del chat, porque ese era el medio de comunicación. Ya llegar a estos espacios, como les decía, había que pedir permiso para tener una conferencia, entonces analizar cómo se daba la comunicación, etcétera. Y bueno, ahora que ya tenemos estos espacios en donde en una misma aula ya tenemos muchas formas de comunicarnos. Pero bueno, ¿qué era esto de educación a distancia? Porque de pronto perdemos de vista que la educación a distancia no siempre fue mediada por la tecnología de la teleformación, que así se le llamó. Hubo una educación a distancia previa a lo que conocemos como la educación digital, que era en línea o híbrida o semipresencial, que estábamos algunos en el salón, algunos a distancia, ¿no? Ya en las últimas etapas. Y bueno, pues todo esto eran tecnologías digitales, ¿no? Plataformas virtuales, videoconferencias, apps, video, podcast, realidad virtual, realidad aumentada, mundos virtuales, por ejemplo, también se llegó a trabajar. Bueno, pero no olvidemos, y por eso quiero poner esta diapositiva, porque esto no se presenta a partir de lo digital. La educación a distancia tiene un modelo tradicional, es decir, antes de lo digital, y era mediada por tecnología también, pero eran tecnologías de otro nivel, de otra posibilidad de comunicación. El correo postal, los que ya tengan historia en la educación y en este mundo, sabemos que
nos podíamos inscribir a un curso, mandábamos nuestra carta al correo postal, que ahora los chicos a veces ya no ubican qué es esto del correo postal, porque además, pues como que no se difunde mucho, pero se podía hacer una solicitud, salían en las revistas a veces, llenaba uno un folletito, a veces una tarjeta, lo mandábamos por correo postal y por el correo postal hacíamos un pago al banco, metíamos el recibo, llegaba a la escuela que manejaba estos cursos y nos llegaba folletería, ya lo muy moderno eran discos de acetato, después llegaban discos de CD, pero bueno, todo esto ya entraba un poco en la tecnología digital, pero existió una educación a distancia que no estaba mediada por lo digital. Entonces se usaba el teléfono, el correo postal, la radio, la televisión, impresos, por supuesto, y bueno, ya más adelante videos, podcasts, etcétera, que les mencionaba. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Bueno, algo que veíamos es que en este caso el gobierno y la Secretaría de Educación Pública utilizaron estas herramientas como fue la televisión e incluso en algunos casos la radio para hacer esta difusión, porque no tenían los recursos necesarios para que todos los niños y las niñas de México pudieran seguir con su formación. Hubo, y esto relatado por maestros de educación básica en localidades rurales especialmente, que decían, pues es que aquí no llega internet, hay que ir a la tiendita del pueblo o hay que bajar al pueblo si vivimos en una comunidad aislada para conectarnos al internet. Entonces, pues no era posible conectarnos para las clases. O estas situaciones que seguramente muchos de ustedes también vivieron, que había una o dos computadoras en casa, pero el internet no era tan amplio, pero además, ¿a quién le concedíamos el utilizar la computadora? Al papá que estaba también trabajando a distancia o a los hijos que estaban en diferentes niveles educativos. Entonces, fueron situaciones muy complejas, pero aquí la intención es no perder de vista que hay algo que debe, bueno, y además está lo síncrono y asíncrono, o sea, nos conectamos como ahorita en el momento, estamos síncronos, o mandábamos por una plataforma, por un correo, por un espacio digital, dejábamos indicaciones y posteriormente regresábamos a ver si nuestros alumnos habían trabajado. Bueno, pues encima de todo esto y como un factor común está la formación docente, donde tiene que ver todos los recursos didácticos, la didáctica de la enseñanza, la didáctica de cada asignatura, nos va marcando una forma de trabajo. Y algo que se perdió un poco al respecto, ya documentado en algunas investigaciones, es que se le dio un centro y un foco tan fuerte a la tecnología que la didáctica se quedó de lado. Y entonces lo importante era hacerle llegar la información al alumno y luego preguntarle sobre la información. Y usábamos todas estas herramientas que ya ustedes mencionaron. Pero ¿y la didáctica? Estos procesos cognitivos que buscamos que lleven a cabo nuestros estudiantes de análisis, de reflexión, de seleccionar información, de plantear nuevos argumentos sobre lo que estamos analizando, de hacer evidente que comprendieron un proceso, pues eso se había perdido. Un poco porque no conocíamos todas las herramientas, un poco porque estábamos dando una clase, diseñando una clase, pero al mismo tiempo y en paralelo, aprendiendo a usar estas herramientas. Entonces, no perdamos de vista con el uso de estas herramientas que el eje rector debe ser nuestra práctica docente. Y en esa práctica es en donde se involucra la didáctica de la enseñanza, mi formación docente, el conocer las características de mis estudiantes. Y bueno, no voy a leer aquí toda la currícula de la formación docente, pero ustedes saben que eso es lo que debe ser el eje central. Lo demás, esta tecnología es el soporte para.
y a veces está limitada y a veces tiene muchas posibilidades, tantas que se vuelve un mundo infinito para utilizarla. Sin embargo, no debemos perder que el eje rector es nuestra formación como docentes. Entonces, bueno, no quería yo dejar de hacer esta reflexión porque a veces nos deslumbramos. Esta plataforma me da webinars y además me da para hacer encuestas y trae un juego y puedo poner a los chicos a que hagan, ok, sí, pero no perdamos el foco. ¿Cuál es la competencia que quiero trabajar? ¿Cuál es el aprendizaje que quiero lograr? Eso debe ser nuestro eje. Y si además se acompaña con la tecnología, estupendo. Pero no invirtamos el foco de lo que es la educación, porque entonces sí perdemos y pierden nuestros estudiantes sobre todo. Entonces, bueno, ¿por qué usar recursos digitales? Pero antes de continuar, no sé si haya algún comentario, Jorge. Y te voy a compartir unos que tenemos aquí, que hace un momento nos enviaron los maestros. Aquí los tenemos. El maestro Irving Fernando nos dice, yo sí la dejaría de usar debido a que noté que existe mucho copiadero. La maestra Maribel Ruiz dice, porque la tecnología es parte de las nuevas generaciones, es necesario incorporar los elementos cotidianos. La maestra Leticia Soto dice, es un complemento para nuestra clase. En pandemia me costó mucho trabajo aprender a utilizar las plataformas y ahora que aprendí, son herramientas necesarias para que nuestra materia no sea muy tediosa. La maestra Lisette, no podemos dejarla de lado, ya que su uso hace atractivas nuestras clases. Y finalmente el maestro Irving Fernando agrega, solo copiaban y pegaban los trabajos y tareas, no las leían. En clase les retiro las libretas y hago preguntas acerca del tema. Muchas gracias, maestro Irving. Bueno, aquí vale la pena también reflexionar un poco qué orilla a mi estudiante a solo copiar. Por supuesto que son prácticas que ya se tenían desde mucho antes, no, es decir, la tecnología propiciaba también que sucediera esto, pero estas prácticas de copiar y pegar ya las tenían desde antes. Tenemos aquí que analizar qué orilla a mi estudiante a que no se interese por aprender el tema. ¿Cómo se está diseñando la situación didáctica en la que mi estudiante se ve motivado a, en lugar de interesarme por la materia, simplemente copiar y pegar, ¿no? Y bueno, entregar. Entonces, bueno, con esto justamente, ¿qué se logra al usar recursos digitales en el aula? ¿No? Vamos a buscar, si decidiera, por ejemplo, el maestro Irving, bueno, voy a retomar un poco sobre esto, ¿qué podría yo lograr? Bueno, pues una cosa que tenemos que considerar es que nuestros estudiantes actualmente se han extrasensibilizado, es decir, tienen un bombardeo tan grande de información todo el tiempo, todo el día, cada vez que abren su celular, ya no digamos la computadora, porque ya ni siquiera la computadora es la herramienta de mayor uso en nuestra población estudiantil, es el celular. ¿Qué sucede cuando abren el celular? Bueno, pues simplemente al abrirlo, reciben o se dan cuenta que han llegado a su dispositivo una cantidad importantísima de información. Y entonces de pronto están llenos de información de todo tipo. Y además, bueno, pues estos que se llaman booleanos, que son los que buscan, estos pequeños robots que hay en red, que buscan qué interés tienes e inmediatamente te empiezan a mandar la publicidad al respecto y la posibilidad incluso de definir, es un perfil de persona y entonces va a tener estos intereses. Bueno, pues lo mismo les pasa a nuestros estudiantes y les llega muchísima información. Eso quiere decir que se han
extrasensibilizado. Es decir, cuando a nosotros nos llegaba, bueno, los que estamos todavía o tuvimos la posibilidad de trabajar, incluso de ir a la biblioteca a encontrar cierta información, que bueno, de pronto ya no nos creen que eso pasaba, pero pasaba. Era una experiencia de ahora tengo aquí el conocimiento. Y entonces lo teníamos directamente en un material físico. Y entonces abrir el libro y poder leer y darnos cuenta que esa información era exclusiva de quienes hubieran leído ese material, ¿no? Ahora, pues se difunde la información de manera masiva y cualquiera puede leer ni siquiera todo un libro, sino unas cuantas frases, que por ejemplo el Twitter, cuando inició, en la historia del Twitter, inició con 28 caracteres y solo existía el texto. Entonces, cuando empezó esto, los que somos muy docentes, quiero decirlo así, que nos encanta esto de, ¿para qué me sirve para la educación esto? Bueno, pues nos dimos cuenta de esto sirve para hacer una síntesis importante. A ver, lo que vimos en la clase, úsalo en el Twitter y con 28 caracteres me das el resumen de tal tema. Entonces les implicaba un reto intelectual a los estudiantes y era muy interesante. Ahora, como dice el maestro, bueno, pues ya copian de cualquier lado, lo pegan y ya pueden poner video, pueden poner audio, pueden poner, ¿no? Porque esto se ha ido ampliando. Pero, bueno, pues algo que se puede lograr al usar los recursos digitales es que justamente los estudiantes no solamente sean consumidores de toda esta información que se tiene, que les llega ya en automático, sino que nosotros podemos darles esa mirada, ese sesgo hacia lo educativo y hacia lo interesante de nuestra asignatura. Siempre están saliendo noticias y cuando nosotros nos metemos a buscar información de algún tipo, nos empieza a llegar más información de esa rama o de esa área del conocimiento. Entonces, tenemos información muy a la mano que podemos enviarle a nuestros estudiantes y entonces ya no es solo la información que a ellos les interesa, que la música, que las películas, que los lugares donde se reúnen, etcétera, sino darles esta información en diferentes formatos, ¿no? Ya no solo es en el libro impreso o en el discurso que yo puedo compartirles o en el libro de texto que estén utilizando. Podemos usar diferentes formatos digitales. Entonces, esa es una de las situaciones, que los alumnos consuman contenidos, pero que tengan esta línea sobre mi asignatura. Y bueno, otra cosa, pues ya sabemos que el currículum, ya incluso hace poco hacía análisis de algunos de los programas de estudio de educación básica, y entonces leía yo que desde el 2011 y en el programa anterior del 2009, ya se mencionaba el uso de la tecnología. De pronto, por ahí en programas anteriores al 2009 ya nos decía, y traten o usen el proyector de acetatos, por ejemplo, como una tecnología para hacer más amena la actividad escolar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, efectivamente el currículum lo considera, pero bueno, pues existe todavía de pronto estas fronteras, porque si bien ahora con la contingencia, pues todo el mundo tuvo que usar equipos de cómputo y la red y todo esto, no todas las instituciones educativas lograron mantener o incluir en sus materiales de todos los días y de cada salón, materiales para trabajar con tecnología. Es decir, ahora que regresamos a clases presenciales, pues resulta que mi aula no logró ser implementada con el proyector, la computadora, la red, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas escuelas sí, por supuesto, pero muchas otras no. Y entonces, de pronto, de estar todo el tiempo con la tecnología, nos regresaron al aula con el pintarrón, ¿no? En los mejores casos. Así que, bueno, pues hay que aprovecharla y buscar llegar al alumno
ya que ellos son tan sensibles a toda esta información, bueno, pues utilizarla también y por supuesto considerando lo que la currícula educativa dice. Bueno, ahora que también vamos a tener cambios de programa, también en el cambio de programa se está considerando. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto de las clases a distancia? Ya ustedes lo mencionaban. Yo puedo seguir trabajando mi clase presencial y puedo hacer del aula a distancia, del aula digital, una extensión de mi clase. Cuando los alumnos están interesados, cuando nosotros tenemos un diseño educativo, un diseño didáctico que engancha a nuestros alumnos, que los hace querer investigar más sobre el tema, se nos acaban nuestros 50 minutos de clases y entonces tenemos que irnos al otro salón y ellos tienen que recibir al siguiente maestro. Pero ¿qué pasa si podemos hacer del aula presencial una extensión? Esa extensión de mi clase en un aula virtual, donde ellos más tarde, en lugar de meterse a hacer una tarea, se meten a seguir investigando, pero con una línea didáctica. No a seguir investigando en Google y lo que encuentren del tema. No, no, no. Ahí tenemos esta posibilidad de ¿qué otra pregunta les puedo hacer que no pude hacer en la clase presencial? ¿Qué otro material les puedo enviar? Y ustedes saben que la diversidad de nuestros alumnos pues siempre es muy amplia y habrá estudiantes que se enganchan porque les gusta el tema y van a continuar el diálogo y posiblemente también le llamen la atención a alguno que no estaba tan interesado, pero con lo que van comentando, con lo que se va publicando ahí, los podemos jalar. Y bueno, habrá quien no, el tema no es de su agrado, pero ahí tienen la información para esta práctica de estudio que requerimos que vayan haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede diseñar pensando en esto de hacer un complemento entre lo presencial y estas herramientas a distancia? Entonces, ¿qué hago antes de mi clase? Uno de los elementos es, bueno, ¿cuál es mi plan de clase? Aquí es muy importante, cuando nosotros diseñamos nuestra secuencia didáctica, nuestra situación didáctica, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta cuál es el propósito, cuál es el aprendizaje esperado que quiero lograr con mis alumnos o cuál es la competencia a la que estoy apuntando en este diseño. Y entonces el plan de clase se vuelve algo muy importante. No pensar en qué dispositivo uso, sino cuál es el aprendizaje que quiero que se logre y que se haga evidente que los estudiantes lo lograron. Y para eso, bueno, pues podemos explorar materiales, diseñar actividades previas y asignar un trabajo previo. Es decir, en ese espacio digital yo puedo subir información, videos, audios, pedirles que ellos suban, en donde les dé oportunidad de algo de trabajo previo antes de llegar a la clase, ¿no? Esto es importante considerarlo. Pero después, ya durante la clase, entonces tenemos un tiempo muy limitado. Vamos a establecer exactamente qué queremos hacer en estos 50 minutos. Necesito que algunos de los alumnos participen, practiquen, se haga evidente que lograron o que se interesaron en el contenido. Entonces les pediré preguntas directamente o trabajaremos sobre el libro que tenemos impreso. En fin, ya durante la clase, pues tenemos que diseñar para que en esos 50 minutos o una hora o hora y media según la carga horaria que tengamos, pues sea realmente actividades que me dejen ver qué tanto se están apropiando y hacia dónde tengo que llevar la clase. Y después podemos llevar a estos espacios digitales nuevamente qué sucedió en la clase, qué errores observé que ellos estuvieron trabajando y entonces orientarlos, porque a veces no nos da tiempo en una sesión de clase, nos damos cuenta que alguno de los alumnos tiene un error y entonces no nos podemos detener con solo ese alumno, a veces lo hacemos para todos, pero entonces nos limita el tiempo del diseño que teníamos. Bueno, pues tenemos estas otras herramientas.
Entonces cerramos el círculo porque ahora que ya me doy cuenta qué sucedió, qué contenidos o qué procesos o qué conceptos son los que ya se lograron y cuáles tengo que seguir trabajando, pues entonces asigno nuevamente un trabajo previo a la siguiente clase y puedo ir incluso dando retroalimentación, evaluando estos avances. Y entonces ya no nos esperamos a que solo en los 50 minutos de clase y que la siguiente clase va a ser un examen parcial y entonces todo el mundo salió mal y pues ni modo hasta el siguiente parcial. O sea, tenemos estos espacios que nos permiten didácticamente, con este sentido didáctico, continuar el trabajo con nuestros estudiantes. Así que bueno, pues es una forma, una estrategia que pueden ustedes utilizar para complementar nuestra clase presencial con estos espacios digitales. Entonces, bueno, también ahora uso recursos digitales, ya me respondieron que la mayoría sí, ¿por qué? Y bueno, ahora vayámonos desde el punto de vista de la formación de mi estudiante. ¿Por qué usar recursos? Aquí estamos centrados en los digital, pero ¿por qué usar recursos didácticos con mis estudiantes? Y esto de didácticos, entonces sí ya tiene un espectro mucho más amplio que solo lo digital. Recursos didácticos, pues es desde un libro físico hasta el material para un experimento, hasta encuestas que hayan salido los estudiantes a realizar en la calle, en fin, todos los recursos que van a propiciar el aprendizaje con mis estudiantes. Entonces, al final, lo digital se vuelve un recurso más para lo didáctico. Y eso fue, insisto, de algunas investigaciones que se hicieron, fue algo que salió a la luz. Nos centramos en lo tecnológico y olvidamos lo didáctico. Yo seguía explicando en una conferencia, daba mis clases y mis alumnos estaban todos con la pantalla porque nos pusimos muy exigentes, todos mostrando su video. Y entonces los pobres alumnos ahí mostrando el video. Y bueno, las cuestiones emocionales se dispararon de una manera impresionante. Cuando había alumnos que decían, yo me siento muy avergonzado de que vean mi casa, por ejemplo, o a otros alumnos en donde abre tu micrófono porque si no te saco de la sala, y abrían el micrófono y bueno, pues se escuchaban discusiones, ¿no? de familia en casa. O sea, esto no se los tengo que platicar porque ustedes lo vivieron. Pero entonces, desde lo didáctico, ¿por qué sí usar recursos didácticos, entre ellos digitales? Bueno, pues es un proceso el que estamos trabajando y acuérdense que en todo proceso de aprendizaje necesitábamos, lo decía Brunner, necesitamos que se involucren todos nuestros sentidos, que vean un esquema, que escuchen una explicación, que resuelvan o que construyan un concepto, pero luego lo escriban. Actualmente ya con esto de las resonancias magnéticas funcionales, en cuestión cerebral, que se pueden hacer ahora, ya se han hecho experimentos, se han hecho estudios en donde qué tantas áreas de nuestro cerebro se conectan. Acuérdense que la sinapsis, estas conexiones neuronales, que nos dice cómo se está usando nuestro cerebro. Ya se hicieron estas investigaciones. ¿Qué tanto se usa nuestro cerebro cuando usamos la computadora para escribir? ¿Y qué tanto al escribir en el cuaderno con nuestra pluma o nuestro lápiz? Y ya se destacó, ya se demostró que hay muchas más, usamos mucho más nuestro cerebro cuando escribimos a mano que con la computadora. Que por supuesto la computadora es una herramienta, pero los procesos cognitivos se desarrollan más, se usa más nuestro cerebro cuando escribimos con la mano, ¿no? Con lápiz. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar. Cuando nos dicen los alumnos, ¿pero por qué a mano? Pues porque hay más neuronas que se conectan en tu cerebro y yo necesito que aprendas, ¿no? Y ese es parte de este proceso de aprendizaje. ¿Qué sucede también con recursos digitales?
en este caso como el recurso didáctico, bueno, pues sí, efectivamente ayudan a socializar. Aquellos alumnos que en la clase no participan, aquellos alumnos que los vemos callados, que nos cuesta trabajo, que les preguntamos y apenas nos contestan, porque acuérdense que esta etapa del desarrollo, que es la adolescencia con la que trabajamos nosotros, bueno, pues son etapas muy contradictorias, están apenas construyendo su propio carácter, su propia personalidad, y entonces, pues nuestros alumnos de pronto se sienten muy intimidados. Algunos estudiantes que también en estos resultados que se han hecho, dicen que algunos estudiantes que eran muy tímidos, pues resulta que acá en el espacio digital se sentían mucho más cómodos. Una vez que regresaron a lo presencial, otra vez regresaron a estas situaciones de no querer participar, de estar callados y al revés, ¿no? Entonces, bueno, esto sí estimula la socialización y bueno, pues vamos a tener mucha más variedad de recursos para utilizar con ellos. ¿Por qué se dice que tienen un aprendizaje más profundo? Yo no diría más profundo, sino más permanente, con la posibilidad de mayor permanencia. Recordemos que la memoria en nuestro cerebro es una memoria primero temporal, o sea, lo que estamos viendo solo nos vamos a acordar del 30% de lo que veamos ahorita. Más adelante, mañana que ustedes quieran recordar, a ver qué dijeron en la conferencia, posiblemente un 30% lo recuerden, pero si ustedes tienen el video, que lo van a tener más adelante, y se vuelven a meter, entonces empiezan a recordar y entonces puede pasar de la memoria temporal a la memoria permanente. Así que esto nos garantiza que con nuestros alumnos, si explicamos algo en la clase, si los hacemos participar, pero además les dejamos esta explicación y estos procesos que llevaron ellos en desarrollo en la clase, se los dejamos para que los vuelvan a consultar, tenemos mayor posibilidad de que efectivamente pasen de la memoria temporal a la memoria permanente y entonces los pongan en práctica. No solamente dejarlo como memorístico, porque no es el sentido, sino usar de esa memoria permanente, usar lo que logramos en el aprendizaje para ponerlo en práctica, para utilizarlo. Entonces, bueno, y además la parte de las habilidades, desarrollar habilidades y por supuesto un pensamiento crítico, pero no podemos hacer uso de un pensamiento crítico si no tenemos referentes, y referentes implica pues recordar qué pasó y qué procesos realizamos. Y bueno, finalmente estos dos aspectos de recursos digitales como uso en el recurso didáctico, que dejemos de centrarnos en les tengo que dar la información, porque la información ya la van a encontrar. Si ustedes teclean en Google didáctica, van a encontrar miles, si no es que millones, ya me ha tocado hacer el ejercicio, de un término. En Google, si quieren hacer la búsqueda, hagamos el ejercicio en este momento. Váyanse en este momento a su buscador, pongan la palabra competencia y pónganos aquí en el chat cuántos resultados de competencia encontraron, les arroja. Es decir, con esto lo que les quiero decir es que la información, que no estoy diciendo que la información verdadera siempre, ese es un tema importante, pero la información de algún tema, ustedes la van a tener ahí. Entonces, la labor informativa de la docencia, de nuestra práctica docente, puede quedarse a un lado. Nosotros ya podemos centrarnos en un análisis crítico, un análisis reflectivo, en la parte procedimental y definir conceptos. Porque acuérdense, a ver, ya tenemos por ahí alguien que se metió a buscar. ¿Qué nos dice? Dice, encontró de 259 millones. Le gané, maestro, yo encontré 395 millones. Exactamente. Fíjense, y suena de verdad hasta un poco hilarante el decir, ¡ay, qué bueno! Tenemos 259 millones de conceptos de competencia.
Bueno, déjenme decirle que hace algunos años, no tengo el dato actualizado, pero digamos hace algunos años, 5 o 6 años por ahí, todavía, bueno, más porque estoy metiendo, hay que meter ahora los años de la pandemia, pongamos 7 años, hacíamos esta búsqueda y luego empezamos a hacer, algunas personas estuvimos analizando esto, empezábamos a revisar los conceptos, que por supuesto eran mucho menos. Y resulta que aproximadamente los 10 primeros resultados eran resultados originales, pero después del 10, 8, 11, 12, encontrábamos que era retomado de alguno de los primeros. Y entonces veíamos que era el mismo concepto. Y en otra página era el mismo concepto, era el concepto 2 o el 4 o el 7. Pero ya era retomado, ya no había mayor información o mayor profundización de ese tema o de ese concepto en un plan de análisis, de crítica, que podía muy bien ser validado, ¿no? Era realmente lo mismo. Y tampoco podemos ponernos a revisar 258 millones de respuestas porque pues va a ser una búsqueda que a lo mejor no nos lleva a nada. Y luego el otro tema. Nosotros tenemos un programa de estudios, un plan de estudios que nos va marcando la gradualidad de nuestros contenidos y la profundidad de ellos. Y si nos dejamos guiar por lo que encontramos en Internet, sin tener una línea de trabajo, pues podemos encontrar de todo tipo de información. Y entonces nos salimos de lo que estamos buscando, que es la formación de nuestros estudiantes y de la didáctica misma, ¿no? Es como decirle a un estudiante, oye, vamos a utilizar algunos conceptos, ponte a leer la Enciclopedia Británica, que bueno, ahora además ya está en Internet, por supuesto, para que comprendas, ¿no? O sea, es un mundo, ¿no? Es un mundo muy amplio y entonces nos perdemos entre todo eso. Por lo tanto, sí tener la información, sí utilizar para llegar a esta información, pero buscando sitios de dónde recuperar información. Entonces buscamos organismos, buscamos información en instituciones serias, en publicaciones de universidades, etcétera, etcétera. Que sea algo que esté validado científicamente. Recuerden que parte de nuestra función docente y de la educación como institución educativa es acercar a nuestros alumnos a los conocimientos científicos, no al rincón del vago, que creo que ya no existe, pero en su tiempo existía, no a Wikipedia, que ahora ya ha sido muy enriquecida y ahora ya tiene, pues pide apoyo económico para hacer esto un poco más formal, pero no se olviden que Wikipedia fue un proyecto de una tesis de doctorado donde dijeron, vamos a poner algo en línea, donde todo el mundo entre y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente la gente se metía y escribía, pues yo sé de este tema y escribo ahí a veces mi punto de vista, ahora pues ya como más referenciado, de qué autor lo dice, de dónde se habla, pero entre que alguien escribe y realmente se revisa la información hay un lapso de tiempo. Y hagan el ejercicio y háganlo con sus alumnos, que escriban algo que no corresponda y tarda en que sea verificado. Claro, y ahora tienen mucho más posibilidades porque después ya se hizo un proyecto independiente, pero no podemos dejar todo a estos buscadores. Tenemos que llevar a nuestros alumnos a la toma de conciencia de quién lo está publicando, en dónde se está publicando, con qué referencias se está publicando lo que me dices. Porque si es de cualquier lado, pues es exactamente lo mismo como, yo les ponía a mis alumnos algunos ejemplos, es como si me vienes a dar aquí en la clase, que estamos hablando de la célula, lo que escuchaste en el camión que venía diciendo una señora a uno de sus compañeros de viaje, ¿y quién es la persona? A lo mejor era un científico muy renombrado, pero a lo mejor era no sé, una ama de casa, que no por eso no es que estén formadas, pero que pues no tiene una validez científica por una publicación científica.
Entonces, llevar a los alumnos a estos criterios y nosotros mismos exigirnos estos criterios, pues ya le dan una vuelta muy diferente a el uso de una labor informativa en la docencia y, bueno, pues le exige otro nivel de trabajo al estudiante. Y bueno, algo que también es muy valioso es que estos recursos digitales nos permiten, ya ponía el ejemplo de aquellos estudiantes tímidos o que no se atreven a preguntar, personalizamos. O aquellos estudiantes que sabemos que le está costando trabajo y que se acercan con nosotros, maestro, es que ayúdeme porque no le entiendo. Bueno, pues tenemos estas herramientas para poder acompañarlos. Así que bueno, pues era un poco el marco de por qué seguir usándolos. ¿Qué nos dice Mark Prensky? Bueno, pues él dice que los alumnos de hoy, que yo aquí, por supuesto, recuperamos esta información de Prensky, yo la tomo con la adecuación necesaria para nuestros estudiantes de bachillerato. El análisis que él hace, pues lo hace de diferentes niveles educativos, pero bueno, pensemos cómo estamos enfrentando esto con nuestros alumnos. Y no me estoy metiendo en la parte socioemocional, que hay todo un tema al respecto, especialmente con los adolescentes, por esto del confinamiento, pero bueno, ¿qué nos dicen? Que no quieren clases teóricas, ¿no? Los muy académicos decimos, bueno, no quieren clases discursivas en donde el discurso se dé unilateralmente, pero necesitamos tener un fundamento teórico. ¿Cómo se lo hacemos llegar y cómo compartimos esas teorías con ellos? Pues ya ahí se modifica. Pero bueno, pues a ellos se les hace estas charlas unilaterales, como justo la que tenemos hoy, aunque les agradezco mucho sus participaciones, se les hacen tediosas. Quieren que se les respete, quieren ser tomados en cuenta, que se participe, que lo que ellos opinan pues tenga la relevancia. Entonces, marquemos líneas. Para que se pueda hacer esto, marquemos líneas para llevarlos justo a que todas sus aportaciones sean tomadas en cuenta y por supuesto, todas son valiosas, pero pues en el caso de la adolescencia que todavía no tienen bien conformada la corteza prefrontal y entonces tienen como libre albedrío y entonces se atreven y se animan a decir a veces cosas que no son propias de la clase. Bueno, pues hay que modular esto, ¿no? Les gusta trabajar con sus compañeros, ¿no? Entonces, estas herramientas digitales nos ayudan con eso. Compartir opiniones. Además, algo que les permite toda esta redes sociales, por ejemplo, es que esto que yo pienso lo puedo publicar y de pronto me contesta alguien de Argentina, pero alguien de España, pero alguien de Italia, que con el traductor pues rápido se mete y hace la lectura de algún comentario. Y entonces se dan cuenta que las barreras que existían hace tiempo de pues solo aquí en México o solo aquí en este grupo se rompieron. Y entonces yo puedo comentar con estudiantes de todo el mundo algún tema, ¿no? Y eso, bueno, pues está en los blogs, está ahí tangible para hacerlo. Entonces, bueno, quieren usar estas herramientas que además ellos sienten que las saben usar muy bien y por supuesto que lo saben usar muy bien, solo que nosotros las vamos a usar con propósitos académicos, propósitos didácticos y no solo para la recreación o el juego, ¿no? Entonces quieren compartir el control, por supuesto, pero hay que hacer estas regulaciones. Quieren guiar sus pasiones e intereses, por supuesto, cooperar entre sí y, bueno, pues quieren algo que no sea para resolver el libro, sino trascender, ¿no? Ahora estos términos de quiero ir más allá, quiero trascender de lo que estoy aprendiendo, bueno, que se ponga en práctica en otros contextos que no sean solo los escolares. Entonces, bueno, estos conceptos de tomar en cuenta por qué mis alumnos requieren esto, bueno, pues son algunas de las ideas de Prensky que desde su publicación del 2011 las podemos tomar en cuenta.
Y entonces, bueno, ok, usemos herramientas digitales, pero con propósitos didácticos, pero veamos de qué tipo, ¿no? Aquí, esta es una de las clasificaciones que hace Johanna Farid. Ella nos dice que hay herramientas para crear contenidos, hay herramientas para editar, hay herramientas para crear experiencias y hay herramientas de gestión del aula. Si se fijan, esta clasificación que hace ella le da cierto sesgo hacia la posibilidad de la herramienta. Es decir, hay herramientas que me van a ayudar a crear contenidos. Y entonces abro un documento en Google Doc y entonces meto a todo el grupo y les pido que vayan armando con sus propias ideas un concepto de qué son las herramientas digitales, ¿no? Y entonces ellos van escribiendo y van leyendo lo que los otros y van completando y le van dando formato, van creando cierto contenido. Podemos editar, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la herramienta? Pues para editar, y entonces con cierto programa puedo editar y puedo a un video meterle preguntas, a un audio le puedo meter, cortar el audio y hacer preguntas, en fin, puedo editar. Crear experiencias. Bueno, pues que se metan a un mundo virtual y entonces que vean por dentro la célula y que puedan ver los radicales que andan por ahí, una experiencia. Y por supuesto todo lo que es gestión del aula, que concentrar las calificaciones, que diseñar qué contenidos, qué materiales voy a utilizar y los tengo ahí a la mano, que la lista de alumnos, la asistencia, etcétera. Esta clasificación sigue estando centrada un poco en la funcionalidad de la herramienta. Pero, bueno, yo les decía al inicio, busquemos algo que sea para la didáctica de mi enseñanza. Entonces, vamos a ver otras posibilidades. Entonces, bueno, vamos a ver ahora desde otros espacios estas otras posibilidades. Y entonces, bueno, ya mencionaba aquí una de las maestras, esta herramienta que es un Geniali. Es un programa en línea, se puede usar gratuito, tiene ciertas herramientas libres de manera gratuita y por supuesto tiene diferentes niveles, como todas las herramientas ya, para escalar y tener mayores posibilidades. Pero bueno, vamos a ver esto que están ustedes viendo es la parte gratuita. Y ahora, ¿qué recursos utilizo, no? O sea, ok, bueno, vamos a usar recursos digitales porque pues ya vimos que sí pueden funcionar, hay que orientarlos, hay que regularlos, pero bueno, ¿cuáles? ¿Qué recursos utilizo? Y entonces aquí hicimos otra clasificación para poder identificar algunos recursos digitales de acuerdo a su propósito, pero ahora sí un poco más cercanos a la parte didáctica. Entonces, fíjense, tenemos los que necesitamos para que consulten información, bibliotecas de contenido, y herramientas digitales, ¿no? Que nos van a permitir a través de estos espacios en línea poder tener otros propósitos. Acá el objetivo es que los alumnos puedan consultar información. Y en el caso de las herramientas es que puedan diseñar actividades con ese contenido que puede ser que ustedes lo van produciendo o que los propios alumnos van produciendo. Y aquí tiene mucho que ver con nuestro estilo docente. A mí me gusta que mis alumnos sean los que diseñen, ya que ellos saben utilizar, pues que ellos sean los que por medio de alguna de estas herramientas presenten la próxima clase, analicen la información, trabajen la información y ellos se muevan a través de estas herramientas presentando. En tanto yo puedo aprender o continúo mi aprendizaje de las herramientas. Entonces, ayudan a incrementar la interactividad en la clase, pero entonces ya no soy yo quien lo diseño y pongo a mis estudiantes a esto que les gusta. Usen los recursos digitales que ya les gusta, pero
diseñen con este tema de la clase a donde queremos llegar. Y aquí les damos algunos de ellos. Khan Academy, voy a ir dando clic al espacio, les voy a compartir de este lado para que lo puedan ir viendo. Tenemos las bibliotecas y tenemos las herramientas. Entonces, bueno, voy a ir dando clic a cada uno y vamos a entrar a estos espacios. Khan Academy es también un espacio, una plataforma donde viene mucha información, se trabaja un aprendizaje personalizado, contenidos que ya están diseñados y que podemos reutilizar. No me voy a tener tanto en cada una y después al final les voy a compartir estos espacios para que ustedes los tengan. TED-Ed es un espacio también para información. Aquí van a encontrar conferencias, van a encontrar también información redactada sobre algunos temas. Y luego tenemos con Monolith. Monolith. También son textos, son informaciones ya diseñados, organizados. Entonces, es una biblioteca que también se puede utilizar, que les va dando ciertos recursos desde audios, videos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a poder ver como un espacio para recuperar contenidos o investigar contenido. Y después algunos que ya no me voy a detener porque ya los mencionaron, Kahoot, Quiz, Quizlet es otro espacio para hacer preguntas, Socrative, que también nos va a dar diferentes tipos de interacción, Peer, que también nos da, este lo voy a abrir porque no es tan conocido, si alguno la conoce, pues excelente, pero aquí también nos permite aprender cómo trabajar presentaciones, es un complemento para las presentaciones en Google. EduPuzzle, que nos da muchas opciones de juegos interactivos. Nearpod, que también es todo un espacio donde viene, Nearpod es un poco más, o bueno, el entorno que tiene, algunas imágenes que tienen son quizá para educación básica, pero por supuesto que a nuestros estudiantes les encanta. Mi Mentimeter, que también se puede hacer desde una nube de palabras hasta pues diferentes interacciones. En EduPuzzle, por ejemplo, podemos hacer videos interactivos, ¿no? Armamos un video, lo ponemos en YouTube y luego metemos preguntas a lo largo del video o indicaciones, no tienen que ser preguntas, podemos meter una indicación. A partir de esto que viste en el video, investiga en Khan Academy sobre este tema, ¿no? Entonces, vamos llevándolos de uno al otro, algo que les gusta, pero con esta línea didáctica que hemos mencionado. Mentimeter, que pueden hacer presentaciones, pero con mucha interactividad, son parte de estos recursos. Entonces, bueno, aquí tienen una organización de recursos. ¿Qué otra podemos tener? Bueno, pues solo para tener como un contexto general de qué son las plataformas de educación. Bueno, las plataformas de educación originalmente, hace muchos años, era este espacio en donde nos metíamos y podíamos tener acceso a ciertas publicaciones o información que los docentes nos iban dando. Había un espacio para una comunicación muchas veces fuera de línea, es decir, asíncrona. El maestro escribía algo, los alumnos se metían en otro momento, contestaban, y había poca interacción síncrona. Por supuesto, todo ha ido evolucionando y bueno, pues las plataformas son aquellos espacios en donde tenemos la información, la comunicación, la gestión educativa y por supuesto aulas virtuales síncronas y aulas virtuales asíncronas, ¿no? Todo esto, algunas plataformas tienen todas, algunas tienen algunos de estos espacios. Y bueno, aquí les comento de algunas. Edmoodle y Chamilo, por ejemplo, son algunas. Y por supuesto, Moodle, Adobe Connect, que son como muy populares. Y por supuesto, ahora ya con Zoom, que cada vez se ha hecho o ha buscado tener mayor interactividad y mayores posibilidades y recursos. Classroom, no se diga, bueno, toda la suite de Google.
son algunas de las que podemos considerar. Las redes sociales, bueno, pues ni me detengo ahí. Las redes sociales son aquellos espacios que pueden ser públicos o privados, en donde podemos tener infinidad de recursos, audios, videos, documentos, comentarios, les gustó o no les gustó, ¿no? Con eso de like, me dieron tantos like en mi clase. Hace mucho tiempo existían unas salas donde los maestros, un blog, como el que voy a mostrar, pero donde los alumnos se metían y daban el nombre del profesor y ahí se hacía como sus comentarios, ¿no? Muy extraescolar, pero sucedía. El blog es un espacio en donde podemos ir comentando, haciendo preguntas, y la pregunta se puede ir respondiendo de tal manera que los alumnos aporten, no solo digan la respuesta, sino la respuesta y por qué, la respuesta y desde dónde están contestando. Entonces tenemos Blogger, tenemos WordPress como algunas de estas herramientas, posibilidades de herramientas. Luego hay algo que se llama los misceláneos, que es como un poco de todo, como el Jamboree, como el Whiteboard, que bueno, tiene posibilidades de, todos nos metemos a este espacio y cada quien escribe un posteo y se llena el sitio de publicaciones, y pues pueden ser muy enriquecedoras para darnos cuenta qué tanto se están apropiando del concepto. A mí me gusta mucho usar esta herramienta cuando trabajamos un concepto nuevo, el de Whiteboard. Abro un Whiteboard, pongo la pregunta, con tus propias palabras, describe el concepto que trabajamos hoy en clase. Y entonces ahí se meten y lo abrimos por cierto tiempo, todo el mundo escribe. Cuando yo empiezo a leer los conceptos me doy cuenta qué tanto realmente se consolidó ese concepto y qué tanto necesito trabajarlo o hacer ciertas apuntalaciones ahí, ¿no? Apuntalar un poco porque no quedó tan claro. Y algunas herramientas de apoyo, EduPuzzles, Quizy, ¿no? Que nos permite crear estos cuestionarios y que me van dando la retroalimentación a mí como docente para tener ya un registro, pero al estudiante también para darles hacia dónde van. Estas herramientas de cuestionarios que se hacen, algo que tienen muy enriquecedor es que cuando le da la respuesta al estudiante, le dice, toma en cuenta, o sea, el estudiante se equivoca y le dice que está equivocado, y ahí le podemos poner o podemos agregarle la retroalimentación. Toma en cuenta que tal, de acuerdo a lo que haya contestado. Entonces ya ahí vamos haciendo más hacia el enfoque formativo de la evaluación y no solamente un número. Y bueno, pues antes de pasar al espacio de preguntas, les quiero mostrar esta organización que nos pareció muy interesante porque se sale totalmente de lo que iniciamos clasificando las herramientas. Iniciamos clasificando las herramientas en los aspectos de el uso de la herramienta, la funcionalidad de la herramienta, la funcionalidad para editar, la funcionalidad para construir el conjunto, la funcionalidad para difundir la información. Pero fíjense cómo esta clasificación que nos pareció muy valiosa, porque está de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Acuérdense que todos los programas, o la gran mayoría de los programas de estudio, están muy pensados desde qué quiero lograr con mi estudiante. Quiero que recuerde, en la taxonomía de Bloom, acuérdense que están estas 6, ya con Marzano hasta la de metacognición, pero en el caso de Bloom, estas 6 niveles: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿no? Ese es como el proceso cognitivo que lleva cualquier aprendizaje. Primero necesito recordar sobre este tema, luego comprender cuál es el procedimiento, cómo se aplica el concepto, en qué contexto debo utilizar este aprendizaje. Luego ya lo aplico. Después de aplicar, llego a estos procesos de análisis. Luego ya tengo el conocimiento suficiente para poder evaluar si esto que aprendí se está aplicando adecuadamente o no. Y finalmente, cuando hacemos ya producción. Entonces,
aquí les muestro un poquito. ¿Qué significa esto de recordar a partir de la taxonomía de Bloom? En estas herramientas, bueno, se muestra material aprendido previamente y lo traemos al presente a partir de nuestra memoria. En el caso de comprender, nos muestra el entendimiento a la hora de encontrar información, ¿no? Se demuestra comprensión básica de hechos o ideas, ¿no? Son una descripción muy sencilla de cada uno de estos niveles. Al aplicar es, por supuesto, usar esa información, resolver problemas aplicando el conocimiento nuevo. Analizar es descomponer el todo en sus partes, identificar cada parte y sus conexiones, y bueno, por eso dice examinar en detalle. Entonces, hacia eso vamos con analizar. Y luego evaluar, bueno, pues ahí sí ya yo puedo definir si este proceso es el adecuado o no. Se usa mucho con este recurso didáctica de aprender del error. A ver, dime si este proceso es el adecuado o el correcto, o se hizo el correcto proceso, y entonces ellos tienen que definirlo. Y finalmente, pues ya llegar al nivel de la creación, que es hacer una modificación de a lo que llegaste, el proceso de aprendizaje que lograste. Ahora haz una propuesta nueva, ¿no? Y eso pues tendrá que estar a partir de lo que aprendí, si no, no puedo crear algo diferente. Y aquí lo bonito que nos parece muy interesante es de cada uno de estos niveles de la taxonomía de Bloom, nos ofrece 4 herramientas que pueden ser, hay muchas más, pero estas 4 que pueden ser de base. Por ejemplo, aquí en el recordar, no las voy a abrir todas por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo, aquí en el recordar, pues está desde el Google, que abrí hace un momento, Google Docs, que lo mencioné hace unos instantes, pero, por ejemplo, en comprender, nos vamos a Easily, ¿no? Que aquí nos ayuda a ver, ahora vamos a trabajar sobre lo que estamos aprendiendo, qué tanto lo comprendo, y entonces puedo diseñar algo para que ellos me demuestren, ¿no? Tenga yo evidencias de que lograron comprender. Aplicar, una de las herramientas de aplicar es esta herramienta, Visme se llama, visme.com, y aquí es también actividades interactivas. Se pueden crear presentaciones, documentos, visualizaciones y bueno, una variedad interesante de contenidos donde van a aplicar. Analizar, y entonces ahí tenemos Jams. En Jams podemos pedirles que ellos publiquen algo y después lo podemos ir analizando junto con ellos, o ellos pueden ver las publicaciones de sus compañeros y entonces analizar si estamos llegando. Lo mismo en el caso de la evaluación, ya en una evaluación sumativa, por ejemplo, pues tenemos de Learning Apps, en donde pues también se van haciendo publicaciones, se pueden plantear preguntas y se va dando la retroalimentación. La ventaja de hacer publicaciones así es que entre todos pueden ir evaluando. Y ya a nivel de creación, pues tenemos, por ejemplo, SoundCloud, que, bueno, aquí vamos a cerrar esta parte porque siempre piden sus cookies y luego se nos llena la computadora de cookies, pero nos va a permitir que ellos hagan una producción. Ok, ahora ya llevaste todo el proceso, ahora haz tu propia producción desde lo que aprendiste, pero además lo que investigaste, y entonces preséntalo. Entonces ellos pueden crear nuevas publicaciones. Y bueno, pues de esta manera les compartimos una visión diferente de por qué usar tecnología todavía si yo ya estoy con mis alumnos, y el maestro decía, es que se copian, pero si les damos este enfoque diferente, ya no les vamos a permitir simplemente que copien. ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu reflexión?
a partir de esta información que está en red y que hay millones y millones, ¿tú cómo la pones en práctica? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo llevas a tu contexto? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a abrir nuevamente el chat y nos va a encantar escuchar y leer sus comentarios si tienen alguna pregunta. Y bueno, mientras podemos leer los comentarios y tenemos muchas participaciones, Jorge, ¿qué te parece si les compartimos a los maestros pues esta herramienta estas herramientas, esta organización de las herramientas para que ellos las tengan y las puedan consultar? Claro, siempre y cuando ellos nos compartan sus comentarios. Sí, la verdad es que esta última diapositiva nos dejó boquiabiertos. Vamos a ver qué nos comenta. Sí, estamos aquí esperando sus comentarios, maestros, maestras, para ir cerrando nuestra sesión. Y como bien dije al principio, iban a disfrutar el taller. Y yo lo veo como un taller porque ya con tantas herramientas que te puedes llevar el día de hoy, con tantos recursos para que los puedan aplicar en el aula. Entonces, maestros, pues estamos aquí ya con el chat abierto para comentarios. Si hay preguntas, adelante, están con la experta, así es que, maestros, por favor, no desperdicien el tiempo, ya nos queda poquito, entonces, adelante. Vamos a esperar aquí, la maestra Rosa Isela nos dice, excelente presentación, por favor, compartan las herramientas, dice la maestra. Sí, las vamos a compartir ahorita que todos ellos nos comenten. Vamos a leer sus comentarios. Y ahora se las compartimos. Muy bien, pues ahí está maestra Rosa Isela. La maestra Paulina nos dice, excelente ponencia. Coincidimos, maestra, así es. Se va uno hasta con ganas de un poco más, ¿no? Para conocer tantas herramientas y recursos digitales y sobre todo cuando tenemos oportunidad de utilizarlas para lograr esos aprendizajes más motivantes, ¿no? Más dinámicos, interactivos. Pues adelante, maestros y maestras, seguimos esperando sus comentarios. Si hay preguntas, adelante. El maestro Antonio de Jesús nos dice, excelente, nos da opciones para poder usar en el aula. La maestra Maribel Ruiz dice, muchas gracias, fue muy afortunado y atinado todo lo que vimos el día de hoy. Tiempo nos faltó, coincido con usted, maestra, para ver alguna a profundidad. La maestra Claudia Bustillos nos dice, muy interesante, muchas gracias. Ok, bueno, pues les vamos a poner aquí en el chat, les estoy copiando el enlace donde ya viene esta clasificación de herramientas que hicimos de parte de Macmillan Profesional, y que las puedan tener y las puedan consultar. Son los enlaces, por supuesto, de cada herramienta, pero bueno, pues ahí ya sabemos que vienen todas las explicaciones. Acuérdense que algunas son de paga, otras son de libres, entonces, bueno, pues ya la tienen ahí en el chat. Si le dan clic y después la guardan en favoritos, van a poder consultar esta explicación que además estuvo hecha en una de las herramientas que es Genialis, y para que ustedes tengan esta información. Pues aquí la maestra Leticia, hasta el fondo, dice, ¿qué posibilidades habría que se nos dieran un curso de herramientas digitales? Porque veo que son pocas las que conozco. El maestro Alejandro González dice, nos deja muchas reflexiones de cómo dar las clases más atractivas para la educación actual. Así es, maestro Alejandro. Pues qué bueno que les parecen todavía interesantes las herramientas digitales. Me parece que pues tenemos que avanzar con las herramientas. Déjenme decirles que yo tuve la oportunidad, la experiencia en mi recorrido en la docencia,
de transitar entre muchas herramientas. Yo empecé dando clases hace ya muchos años, con pizarrón de GIS, y me tocó transitar, me acuerdo, el primer proyector de acetatos que compré, me sentía yo, bueno, que tenía yo la herramienta más vanguardista y entonces todos mis alumnos iban a aprender porque ya tenía mi proyector de acetatos y entonces el acetato se tenía que dibujar a mano en algunos casos, podíamos imprimirlo porque después ya se podía imprimir, pero bueno, era así como, wow, tenía yo mis cajas de acetatos. Cuando llegan los proyectores y la tecnología y las computadoras y tenemos acceso a las computadoras, yo siempre tenía esta idea que seguramente ustedes compartirán, es que ya van a aprender, ya con esto van a aprender, porque mira, ya lo van a ver en grande y van a ver cómo gira y cómo, porque el video, porque... Y sin embargo, bueno, después de toda esta trayectoria de muchos años y de estudiar estos temas que me apasionan tanto, pues me sigo dando cuenta que la esencia es cómo llevamos nosotros como docentes la línea de trabajo con nuestros estudiantes. Esto al final es un soporte, es el soporte donde va a estar el contenido. Así que, bueno, pues yo los invito a que no dejemos de lado estas herramientas, pero no perdamos de vista el propósito que tenemos en cada aprendizaje. Muy bien, pues hay un último comentario que hace la maestra Lisset Dorantes. Dice, muchas gracias por tan enriquecedor curso. Siempre es bueno estar a la vanguardia en cuanto al uso de herramientas digitales y nuevas tecnologías. Y la maestra Rosa Isela, agradecemos muchísimo a todos y a todas su intervención. Dice, de verdad, muchas gracias por compartirnos muy amablemente esta útil información. Ojalá el Grupo Macmillan presente más. Ok. Sí, bueno, pues vamos a, estén al pendiente, les quiero compartir ya por último la parte final de nuestra presentación para que puedan ustedes seguirnos en redes sociales. Y bueno, de mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo. Espero de verdad que sea de mucha utilidad. Y ya tienen en el chat pues esta clasificación que es más hacia lo didáctico que hacia lo tecnológico de todas estas herramientas digitales. Muchísimas gracias, Jorge. Te dejo en tus manos el resto. Muy bien. Gracias a todos. Y pues, maestros, esta va a ser la diapositiva que van a presentar en cuanto cerremos la sala. La presentan y ustedes podrán sin ningún problema llevar a cabo su encuesta de satisfacción. Y finalmente, maestros, maestras, de verdad, y más ahorita que va a llegar información muy importante, recuerden que ya tenemos este documento, el acuerdo que ya se da a conocer pues esa nueva planeación para bachillerato en el marco curricular común de educación media superior. Entonces, estén muy al pendiente de nuestras redes sociales. Macmillan Bachillerato en Facebook, Macmillan Bachillerato en Instagram y Macmillan Bachillerato en YouTube. No se lo pierdan, maestros, consúltenlos cuando puedan y conozcan también nuestros proyectos. Muchas gracias, maestros y maestras. Buena tarde y felicidades a todos.